El video lo voy a dividir en tres partes. La primera va a tratar sobre la defensa, la segunda sobre el mediocampo y la tercera sobre el ataque o la delantera. Y también voy a hacer una división entre el primer tiempo y el segundo tiempo, ya que hubieron demasiados cambios. Como punto uno, debo decir de que Rudiger me pareció muy raro en el lateral izquierdo. De primera, no creo que lo hizo tan mal, pero en el primer cuarto, es cierto, tuvo algunas arrancadas y una de esas terminó con un disparo a portería, pero no sé si se dieron cuenta que le costaba mucho retroceder porque es lento. Incluso quedó muy retratado frente a Araujo en la carrera que se pegaron los dos. Sin embargo, también hay que destacar de que en el primer tercio lo hizo muy bien, anuló totalmente a Rafinha. O sea, Rafinha no pudo hacer nada. Incluso llegó un momento en que lo empujó y casi lo tiró fuera de la cancha. Bueno, en realidad lo tiró fuera de la cancha. Me quería decir fuera del estadio. Sin embargo, no me pareció que lo hiciera tan mal, pero la verdad no me parece que sea su posición. Yo hubiera preferido colocar a Mendy por izquierda o a Alaba por izquierda, creo que era lo más correcto. Y obviamente a Rudiger como central, o sea, es como lo lógico. En el lateral derecho creo que Lucas Vázquez estuvo muy erróneo, muy erróneo, creo que falló demasiado. Y una de las peores cosas que me pude dar cuenta de ambos laterales, tanto el izquierdo como el derecho, es que no supieron asociarse con sus centrales. Es decir, entre Alaba y Rudiger, muchos errores y como pudieron ver en varias partes del partido del primer tiempo, hubo mucha pérdida de balón, demasiada pérdida de balón. Y lo que tenía que ver con Militao y Lucas Vázquez, mucha pérdida de balón, pases sumamente erróneos, al punto en que el gol vino por una desesperación de Militao, intentando dar un pase a Rudiger que le salió horrible, y de ahí vino el gol de Rafinha, que debo reconocer fue un golazo. O sea, Courtois no hubiera podido llegar jamás a ese balón, o sea, nunca. Creo que el principal problema que tuvo la defensa, más que cualquier otra cosa, fue la mala interpretación de juego entre ellos mismos. Debo reconocer que en el primer tiempo la defensa y el mediocampo se asociaron bastante bien, no puedo decir mucho de eso, ya que el mediocampo retrocedió bastante. Pero cuando el mediocampo no retrocedía a apoyar a la defensa del Real Madrid realmente quedaba ciega, haciendo prácticamente tonterías. Yo siempre he tenido una idea de que si un central o un lateral se ve demasiado apretado, demasiado presionado, la pelota tienes que reventarla y tirarla a cualquier lado donde salga. Después te dará tiempo para replegar, para posicionarte de forma correcta, pero siempre salir jugando es muy difícil a menos que tengas o a un lateral libre o tengas a un central libre o directamente te apoya el mediocampo con un medio centro defensivo o uno de creación que te vaya a apoyar en el pase del balón, lo cual ocurrió muy pocas veces durante el partido en el primer tiempo. Por eso hubieron tanto enredo, tanta presión que no supieron eh, entender la defensa del Real Madrid. Creo que en el primer tiempo fue la defensa, ¿cómo decirlo? Fue lo peor del partido, bueno, aquí voy a explicar otras cosas. Creo que la defensa fue lo peor del partido junto con el ataque en el primer tiempo. También debo decir que Militao y Alaba se entendieron re poco, re poco. No solamente no había una buena comprensión de juego entre Rudiger y Alaba, Militao y Lucas Vázquez, sino entre Militao y Alaba había un pésimo entendimiento. Era mucho pase al portero, lo cual no es malo en ciertas situaciones, pero el pase de los centrales siempre tiene que ir hacia los laterales y desde los laterales al extremo o al mediocampo, ¿ya? Pero cuando el central no puede dar un pase al lateral, siempre tiene que tirarse hacia el mediocampo y si no puede, tirarla a los delanteros. Es como lo más obvio. Despejar el balón, evitar de que haya esa presión demasiado férrea de tus contrarios hacia tus defensas. En el segundo tiempo vimos una defensa mucho mejor, mucho mejor. Sin embargo, una defensa que no fue apoyada por el medio campo. Pudimos ver un medio campo sumamente adelantado, lo cual provocaron muchas contras. Ya Mendy no lo hizo tan mal, pero me di cuenta que estaba súper lento,
Ya hubo un momento donde Dembélé aceleró, no a su máxima velocidad, y Mendy ni siquiera lo pudo detener o no lo pudo ni siquiera alcanzar, lo cual tuvo que Nacho presionarlo de tal forma de que evitara tener el espacio suficiente para poder rematar al arco, lo cual hizo igual y Courtois por suerte la sacó. Creo que Nacho estuvo súper bien. Me gustó, de entre el primer y el segundo tiempo, el que más me gustó fue Vallejos. Lástima que no tenga tantas oportunidades, me encanta ese muchacho como juega. Creo que Vallejos y Nacho se asociaron súper bien, supieron entenderse muy bien, pero lo mejor de todo fue la asociación que tuvo, y me sorprendió un poco, la asociación que tuvo Vallejos con Odriozola. Creo que lo hicieron entre ellos dos bastante bien cuando Odriozola se mantenía en defensa. Incluso Odriozola se atrevía a jugar mucho hacia el medio campo, lo que era con Kroos o con Modric. Y me sorprendió bastante de él, excepto cuando pasaba cuando actuaba como carrilero y llegaba hasta final del campo, hasta el último tercio. Yo creo que ahí ya perdía un poco la noción de qué es lo que tenía que hacer y terminaba retrocediendo. Es como una jugada en falso. Subes para después tener que bajar. Creo que lo mejor que hubo en el segundo tiempo fue que pudieron los centrales, tanto Nacho como Vallejos, entender lo que querían, cómo marcar. Vallejos se anticipó bastante. Nacho tenía buena marca, buena distancia de marca, mantenía la distancia con los contrarios, lo cual le permitía controlar muy bien al defensa, pero cuando se replegaban todos era como muy desordenado, era muy complicado, y los que se veían más complicados, más afectados eran justamente Vallejos y Nacho. Ahora, lo de Mendy, me gustó Mendy que avanzara mucho, pero en defensa creo que no lo hizo tan bien. Creo que Mendy no estuvo bien en defensa, pero sí en el ataque. Fuera de todo esto hay que decir de que Courtois, nuevamente una maravilla. Para mí, esto es una opinión muy personal. Para mí, aunque todos dicen que Benzema es el mejor jugador del mundo, creo sinceramente que el mejor jugador del mundo es Courtois y el segundo mejor jugador del mundo es Benzema, lo que tiene que ver con la temporada completa. Creo que Courtois hizo más durante X partidos de lo que hizo Benzema con otros X partidos. Creo que para mí Courtois es el mejor jugador del mundo y yo sé que no le van a dar el Balón de Oro, pero sí va a obtener los guantes de oro y creo que, o deberían dárselo por obligación. Creo que Courtois fue el mejor del partido y ha sido directamente el mejor de todo el año. O sea, increíble, un tipo espectacular. En el primer tiempo, el medio campo, ya lo que tiene que ver con Tchouaméni, Camavinga y Valverde, digámoslo así, que me gustó desde el punto de vista que apoyaron mucho la defensa. Tchouaméni se notaba que no está acostumbrado a jugar solo como pivote o como medio centro defensivo. En su antiguo equipo jugaba con otro medio centro defensivo. Creo que la función que cumplió más Tchouaméni, que intentó ser un pivot, la función que cumplió más fue de adelantarse o tratar de proteger mucho la defensa. A diferencia de Camavinga, de que Camavinga no solamente defendía, sino de que intentaba salir. El problema es que quien no los acompañaba a ellos dos era Valverde. Valverde siempre andaba muy distanciado de Camavinga y muy distanciado de Tchouaméni, lo que provocaba de que el medio centro se dispersara, se alejara, se desordenara, como que se desconectara, para tratar de hacerlo entender. Una de mis impresiones que tuve sobre el medio campo en el primer tiempo es que son tres chicos que no se conocen, que no saben cómo juegan entre ellos mismos y que si quieren hacerlo bien necesitan de tiempo, mucho tiempo. Cuando digo tiempo hablo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 partidos donde ellos sean titulares, donde ellos se vayan entendiendo, asociando, donde ellos vayan entendiendo qué es lo que quiere su compañero, cómo juegan sus compañeros y así poder tener un medio campo más entendible. ¿Ya? Yo por lo menos lo que vi fue un medio campo sumamente desordenado, que cooperaban mucho en defensa, pero poco, muy poco en ataque, muy poco en ataque. Incluso el que más atacaba, que dejaba de ser un medio centro, Valverde, dejaba el medio centro para pasar prácticamente a ser un atacante, un media punta que se transformaba en un 9.
ya incluso lo vimos varias veces como extremo derecho. El problema que tenía es que se adelantaba tanto que dejaba a Rodrigo atrás. Y eso desordenaba no solamente el medio campo, sino la ofensiva. Si tú vas a atacar, si el medio centro o el media punta o el volante de creación ofensivo, no sé cómo le llaman hoy en día, tienen muchos nombres, si él va a pasar al ataque, tiene que pasar con asociación. ¿Cuál es la asociación? El delantero o el extremo, ¿ya? Pero aquí estaban jugando con un falso 9, por lo tanto, el falso 9 retrocedía demasiado y a veces Valverde pasaba demasiado adelante, ¿ya? No siempre, pero pasaba demasiado adelante dejando a sus compañeros atrás, no pudiendo asociarse. De los tres, entre Tchouaméni, Camavinga y Valverde, el que más me gustó fue Valverde. Después Camavinga y por último Tchouaméni. Creo que los tres no lo hicieron mal, pero como dije anteriormente, creo que hay mucho desorden por el simple hecho de que no han jugado juntos durante mucho tiempo. O sea, bueno, es primera vez que juegan juntos. Y como no han jugado durante mucho tiempo, no se entienden, no se comprenden, no son capaces de analizar el próximo movimiento de su compañero. En cambio, en el segundo tiempo, lo que pudimos ver con la entrada de Kroos, Modric y especialmente Casemiro, que Casemiro, wow, sí que estuvo lento, sí que estuvo errático, vimos una asociación mucho mejor al punto en que dominó el partido, al punto en que pudieron controlar el tiempo del partido, subieron la cantidad de pases y la posesión se logró obtener gracias a que el medio campo se entendía. Pero ¿cuál fue el problema del segundo tiempo en el medio campo? Que abandonaron la defensa para pasar mucho en ataque. Apoyaron mucho al ataque, dejando la defensa vacía. Cuando tú avanzas en el ataque, tu medio centro, siempre tienes que tener en mente lo que es la cobertura. Y si no hay cobertura o si no hay los espacios suficientes para defender un contragolpe, te va a pasar lo que le pasó justamente al Real Madrid. ¿Cachai? Que a cada rato entraban, siendo que consideré que la defensa del segundo tiempo fue mucho mejor que la del primero, según yo, es mi opinión personal, pero con un abandono total del medio centro. Creo que Kroos lo hizo muy bien. Volvimos a ver los pases de 20, de 30, de 40 metros de distancia. Volvimos a ver esos pases que en la temporada que pasó se dejaron de ver en los últimos partidos, quizás porque estaba cansado, quizás porque estaba agotado, quizás porque no se sentía seguro de sí mismo. Recuerden que lo cambiaban siempre en el minuto 60, 65, 70, pero volvimos a ver esos pases. Luka Modric creo que fue muy ofensivo, pero a la vez de ser ofensivo, se dio cuenta él de que no tenía forma de entregar el balón porque los delanteros, digámoslo así, no hacían desmarques de ruptura. El único que lo hacía era, lo cual era muy raro, el único que lo hacía era Odriozola, que más encima es un lateral que pasaba a ser como un carrilero y después extremo, pero cada vez que llegaba arriba Odriozola, como que se perdía y no sabía qué hacer. O lanzaba al centro, que no lo lanzaba, o se iba para atrás y la entregaba donde podía y un par de veces la perdió. Cada vez que Kroos le lanzaba ese pase de 30 metros y la lograba obtener, se iba hacia adelante y como que se perdía y de ahí como no tenía una idea clara de cómo continuar el ataque. Bueno, volvimos a ver los pases de Kroos, volvimos a ver ese ingenio de Luka Modric, pero sin finalización porque no había con quién ni cómo. Y vimos a un Casemiro muy agresivo, muy fuerte, muy potente, pero lento. Considero de que no tuvo la capacidad física como para poder dominar el medio centro defensivo haciendo de pivot. Creo que no le fue muy bien. Desde el punto de vista defensivo, el primer tiempo fue mucho mejor, lo que tiene que ver con el medio campo. Desde el punto de vista ofensivo, el segundo tiempo fue mucho mejor. Recuerden que acabo de decir de que incluso se controlaba la posesión y se superaron los pases incluso del Barcelona. Pero creo que hay mucha descompensación entre el primer y el segundo tiempo. El primer tiempo, como dije, el mediocentro apoyaba a la defensa, pero abandonó el ataque. Y el segundo tiempo, el mediocentro apoyó mucho el ataque, pero abandonó la defensa, lo cual provocaron muchos orificios, por decirlo así.
en el primer tiempo orificios de ataque, o sea, no había ningún ataque por ningún lado y lo que se podía hacer un ataque fue re poco. Y en el segundo tiempo era el ataque del Real Madrid era súper congestionado, había demasiada gente, habían demasiados jugadores sin ideas claras y con un espacio sumamente grande entre la defensa y el medio campo, lo cual provocaba muchas contras. Lo mejor creo que fue Valverde en el primer tiempo, en el segundo tiempo creo que fue el Kroos. En el ataque, el ataque fue sumamente complicado de entender, porque lo primero que se hizo, se jugó con un Hazard de falso 9. Cuando no está Hazard y está Benzema, que quiero que se entienda, no solamente en el Real Madrid, esto se hace en todos los equipos, quien controla el ataque, quien dice que hay que ir a atacar siempre es el delantero. No son los medios centros, no son los medias puntas, no. Siempre el que decide cuándo atacar y los demás tienen que interpretar eso es el delantero. Pero cuando tú juegas con un falso 9, recuerda que el falso 9 es un tipo que hace de 9, pero que en realidad es como otro media punta, el cual tiene que crear oportunidades, arrastrar marcas, etc. Él no es el que lleva el ataque y el que coordina el ataque. Quien lo hace es el medio centro. El media punta, que vendría siendo Valverde o Modric, o el medio centro de creación, que sería Casemiro o Tchouaméni, o Camavinga, ya por dar una idea. Si tú juegas con un falso 9, quien controla el ataque es siempre el medio campo, intentando arrastrar marcas, pase en profundidad, pase con desmarque de rupturas, utilización de los extremos con pase hacia atrás, etc. Pero cuando tú juegas con un delantero neto, un delantero centro, el delantero centro siempre es el que va a ordenar el ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando juega Benzema, él dice cómo jugar y por lo general se asocia bien con Vinicius, se entienden ellos dos y ellos producen un ataque bastante interesante, que es un ataque muy, muy ordenado, muy coordinado y potente, rápido. Pero Hazard, en el partido que vimos contra el Barcelona, en este partido, no tenía idea de qué hacer, estaba sumamente perdido, de primera porque no es su posición, ¿ok? Hazard no juega de falso 9, y de segunda porque al jugar de falso 9, ¿ya? No tenía el apoyo del medio campo porque el medio campo estaba preocupado de la defensa. Los pases que lograba obtener que Vinicius eran pases largos, muy difíciles de controlar. Los pases que lograba obtener Rodrigo eran muy retrasados, más atrás del medio campo. Por lo tanto, era muy difícil avanzar. Y quien lograba avanzar era Valverde, dejando a Rodrigo atrás y no pudiendo asociarse con Hazard porque Hazard estaba o más retrasado o en una posición que no correspondía. Y cada vez que la tenía Hazard, la tomaba muy atrás, cerca del medio campo. Y cuando la tomaba bastante adelante, ya tenía todas las marcas encima. Por lo tanto, en el primer tiempo, el ataque, la ofensiva, no funcionó en ningún sentido de la palabra. Peor aún fue en el segundo tiempo. El segundo tiempo fue, pero lo peor que he visto en mucho tiempo el Real Madrid. Uno de los principales problemas que hubo es que se fue Hazard y dejaron de falso 9 a Rodrigo. Ok, dejan de falso 9 a Rodrigo. Entra Asensio como extremo derecho. Ok, y mantienes a Vinicius como extremo izquierdo. Ok, cero problema. Y obviamente entró Kroos, Modric y Casemiro, lo cual hizo que el medio centro se adelantara bastante. ¿Cuál fue el problema? El desmarque de ruptura. No hubo en ningún momento, porque el falso 9 lo que tiene que hacer junto con los extremos es atraer marcas y hacer una ruptura en el marcaje. Es decir, tú atraes la marca y te escapas, te arrancas. Y eso permite un pase en profundidad. O, ¿qué es lo que haces? Atraes la marca, el pase va al extremo, el extremo se va lo más en la línea posible y luego retrocede el balón para provocar otro tipo de ataque. Tampoco ocurrió. Ok, ¿qué es lo que pasó después? Y una de las cosas. Asensio, cada vez que se iba al ataque como extremo, no sé por qué retrocedía. Y retrocedía mucho. Al punto en que llegaba a veces al medio centro. Y cuando iba a buscar el balón, en vez de pedir el balón como extremo derecho, lo pedía como media punta. Es decir, entró como extremo derecho, pero ejerció el trabajo de un media punta por derecha, a veces media punta por centro. Incluso lo vimos como extremo izquierdo, lo cual fue muy raro. Pero, ¿a qué es lo que voy con esto?
tenemos a Rodrigo falso 9 y después lo cambian por Mariano, ¿ok? Y a Vinicius lo cambian por Ceballos creo que lo cambiaron. Y mantienen a Asensio como extremo derecho, Ceballos como extremo izquierdo, pero Ceballos no es extremo izquierdo, por lo tanto cumplía, entre comillas, una función de falso extremo izquierdo, pero trabajaba como media punta. Y Asensio era un extremo derecho que retrocedía para actuar como otro media punta. Entonces tienes a Ceballos como media punta, tienes a Asensio como media punta, tienes a Modric como media punta, luego tienes un mediocampo con Kroos y Casemiro, apoyado por Odriozola, por un lado, por el lado derecho, y por el lado izquierdo, apoyado por, ¿cómo se llama este chico? Por Mendy. Imagínate el enredo que había. Era horrible. ¿Qué es lo que pasó? Que si tú metes a Mariano, que es un delantero centro neto, y le quitas los extremos, si metes a un delantero centro neto, dejas de jugar con un falso 9 y te pones a jugar con un delantero centro neto. Y le quitas los extremos, que Ceballos y Asensio empiezan a jugar como medias puntas, pero sin pase en profundidad, intentando hacer cualquier locura, lo que les salga de donde les salga. Por lo tanto, el único pase, entre comillas, bueno que pudo cabecear Mariano fue cuando Asensio se mete como extremo izquierdo y le da un centro, el cual cabecea muy mal, que fue el primer centro decente. Entonces, juegas mal con los extremos, no los sabes aprovechar, después sacas a los extremos para colocar, entre comillas, a otros extremos que no funcionan como extremos, sino como media puntas, y no le entregan balones a Mariano, y no hacen jugar a Mariano. Mariano, aunque hubiera hecho cualquier desmarque ruptura, aunque hubiera atraído las marcas, no funcionaba. ¿Por qué? Porque no habían extremos, ¿ok? Y el medio centro se preocupaba de controlar y detener el balón en vez de atacar. ¿Y cómo podían atacar? Con extremos, jugando por las bandas, lanzando centros, lo cual no podían. ¿Por qué? Porque sacaste a los extremos y te quedaste con un Ceballos que sí, controla bien el balón, ok. Bueno, medianamente lo controla bien, pero lo controla bien, tiene buenas ideas. Pero si vas a jugar en 4 metros cuadrados, ¿de qué te sirve si tienes un delantero a 20 metros esperando que le pases el balón? Lo mismo por el otro lado, por el lado derecho. ¿Ok? Cada vez que la tenía Odriozola, lo cual eran buenos pases de Kroos, y la lograba obtener, llegaba hasta el fondo y no sabía qué hacer, y se terminaba devolviendo. Y los centros, malísimos. ¿Por qué? Porque la idea es que Odriozola la tenga, llegue hasta el fondo, devuelva al extremo, el extremo haga su trabajo, centre o dispare, pero no había nadie. Entonces, el principal problema que yo vi en delantera es que hubo un desorden total, absoluto y completo entre el primer tiempo y el segundo tiempo. Para mí, la delantera fue lo peor del equipo. En líneas generales, ya habiendo hablado de lo que es la defensa, el mediocampo y la delantera del primer y el segundo tiempo, en líneas generales igual tengo que colocar una atenuante a todo esto. Lo primero es que el Real Madrid jugó como si esto fuera un partido de pretemporada, sí o sí, hay que entender eso. Segundo, que realmente el Madrid se lo tomó como un amistoso, a diferencia del Barcelona, que el Barcelona se lo tomó muy en serio. ¿Y dónde se ve que el Barcelona se lo tomó en serio y el Real Madrid se lo tomó como un amistoso? En la cantidad de faltas. Creo que el Madrid fue muy inocente en las faltas y creo que el partido fue muy sucio, muy cochino, muy cochino. Creo que el Barcelona hizo faltas repugnantes, faltas hasta el punto de que pudieron ocasionar lesiones y una cantidad inmensa de faltas, casi 17 faltas durante todo el partido. Y de las 17 faltas, yo creo que por lo menos 10 fueron violentas. Que por lo menos de las 10, por lo menos 8 deberían haber sido amarillas. El arbitraje, no me gusta mucho hablar del arbitraje, creo que fue malo, pero no voy a hablar de él. Pero me sorprende que el partido haya sido tan sucio. No esperé que el Barcelona reaccionara de esa forma y jugara de esa forma tan precaria. Yo pensé que iban a ser un poco más profesionales,
Tampoco me gusta hablar mucho del Barcelona, ya que una opinión muy personal, yo no los considero rivales hace muchos años ya. O sea, cuando ellos eran buenos, quizás ahí los podría haber considerado rivales, ahora ya ni siquiera me interesa jugar con ellos. Prefiero los partidos con el Atlético de Madrid o con el Sevilla. Pero bueno, siguiendo con el punto, creo que el partido fue muy sucio, creo que el Real Madrid se lo tomó demasiado como amistoso, creo que el Real Madrid fue muy displicente, como que le daba lo mismo al partido. Se nota en el tipo de cambio, en el tipo de juego. Bueno, se nota con el simple hecho de que tú juegues con Rudiger de, de, de lateral izquierdo. Y lo otro, yo hubiera colocado como titular a Odriozola y después lo hubiera cambiado por Lucas Vázquez. Lo hubiera hecho al revés. No colocar a Odriozola después. Creo que hubiera colocado a Casemiro con Tchouaméni y hubiera colocado a Valverde, ya porque a Tchouaméni le gusta jugar con otro pivote. O simplemente en vez de Valverde hubiéramos colocado a Modric, aunque hubiera jugado bastante solo. Creo que el falso 9 no funcionó ni con Rodrigo y no funcionó con Hazard. He escuchado por ahí que Rodrigo lo hizo muy bien y están muy contentos con él. Según yo, creo que lo hizo normal. En la delantera creo que lo mejor que hubo fue Vinicius y hasta por ahí nomás. ¿Por qué? Porque en el último momento, en el último pase, por decirlo así, falló mucho. Y cuando disparó al arco, o sea, ni siquiera fueron entre los tres paros, o sea, eran puros rebotes. Creo que lo mejor fue Vinicius en ataque, pero fue muy inocente o muy displicente, no sé, una de las dos. En términos generales, fue un partido muy malo del Real Madrid, pero es entendible que sea el partido malo porque es el primer partido de pretemporada y más encima un amistoso. Y creo que el Madrid, creo, es una opinión también personal, creo que ya no ve al Barcelona como el gran rival a vencer. Es una opinión personal. Para mí, lo peor de todo, que sí fue el juego, sí fueron los jugadores, sí fue todo, creo que lo peor de todo fue el planteamiento táctico que quiso ejercer Angelotti, o Ancelotti, no sé cómo. Angelotti creo que es. Bueno, Carlito Angelotti. Ya creo que el planteamiento técnico que presentó en el campo fue lo peor de todo. Creo que el error fue totalmente de él, pero tampoco podemos exagerar mucho porque, como dije, es un experimento, está averiguando. Ahora, si esto lo repite en los siguientes partidos, si esto lo repite contra la Juventus, contra el América y otros equipos, creo que sería un error. Pero estoy confiado en el sentido de que no es el primer partido, es el partido de pretemporada, son amistosos. Y en ese sentido estoy muy tranquilo. Me divertí en todo caso, debo reconocerlo. Me pareció un partido muy divertido, pero no bueno. Solamente entretenido, no bueno. Y fue entretenido los cambios y los estilos de juego entre el primer y el segundo tiempo. Fue mucha la diferencia entre uno y otro. Bueno, más que nada eso quería decir. Espero que este video haya gustado. Si no, lo lamento. Si crees que estoy en un error, puedes colocarlo en los comentarios. Este es mi tercer video que hago del Real Madrid. No hago mucho por mi trabajo. Generalmente, perdón, estoy muy ocupado trabajando. Pero ves que tengo un poquitito de tiempo, hago algún video del Real Madrid. Y tengo ganas de hacer un canal propio. Tengo un canal que es de puros cortos, de pura entretención. Y estos videos los meto entre medio y tengo ganas de hacer un canal aparte, así, hablando del Real Madrid. Bueno, ojalá te haya gustado. Si no, colócame en los comentarios qué crees que yo me equivoqué. Y si el video se alargó demasiado, lo lamento mucho. Así que un abrazo, que estén bien y los vemos en la próxima.